¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Entrando ya en la segunda quincena del mes. Bueno, ya queda menos para pasar este fatídico año. Mucho ánimo. Como sabéis, los que estáis aquí en España y que estáis preparando las oposiciones, pues estamos ahora mismo a nivel político inmersos en una moción presentada por un partido político del Congreso de los Diputados, Vox. Y bueno, se va a dirimir en esta semana, pues, a nivel de procedimiento, pues la moción de censura, siguiendo lo estipulado en la Constitución española y en este caso también lo estipulado en el reglamento del Congreso de los Diputados. Por la oportunidad del momento, y sabéis que aunque ya hemos hecho un tutorial introductorio al título 5 de las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales, centrándonos en el artículo 108, pues he creído oportuno de hacer otro tutorial sobre el artículo 113, y bueno, el 114 también habla también de la moción de censura, el artículo 113 de la Constitución Española que trata de la moción de censura. Aquí tenemos el artículo 113. Vamos a ver. Muy bien. El 113 lo tenéis ahí en pantalla. Vamos a leerlo, son 4 puntos. Uno, el Congreso de los Diputados puede exigir la responsabilidad política del gobierno. El Congreso de los Diputados, sabéis, bicameral, Congreso y el Senado, el Congreso de los Diputados, no el Senado, puede exigir la responsabilidad política del gobierno mediante la adopción por mayoría absoluta de la moción de censura. La moción de censura deberá ser propuesta al menos por la 10ª parte de los diputados y habrá de incluir un candidato a la presidencia del gobierno. Ese es el punto 2. El punto 3 nos dice: la moción de censura no podrá ser votada hasta que transcurran 5 días desde su presentación. ¿5 días naturales o 5 días hábiles? La moción de censura no podrá ser votada hasta que transcurran 5 días desde su presentación. En los 2 primeros días de dicho plazo podrán presentarse mociones alternativas. 4. Si la moción de censura no fuere aprobada por el Congreso, sus signatarios no podrán presentar otra durante el mismo periodo de sesiones. Y el artículo 114, pues dice, el punto 2, si el Congreso adopta una moción de censura, el gobierno presentará su dimisión al rey y el candidato incluido en aquella se entenderá investido de la confianza de la Cámara a los efectos previstos en el artículo 99. Y protocolariamente el rey le nombrará pues presidente del gobierno. Pues como ya hemos comentado, en esta semana comienza en el Congreso de los Diputados una moción de censura promovida por un partido político en España, Vox, y que pretende pues censurar la gestión del gobierno y censurar al presidente del gobierno de España, ¿no? Como ya viene siendo habitual, aparte de la doctrina que tenéis a vuestra disposición en el apartado de bibliografía y bibliografía, para estas cuestiones me voy a apoyar o me he bicheado la excelente doctrina, en mi opinión, emanada del cuerpo de los letrados de las Cortes Generales Españolas, ¿no? En mi opinión, no sé si compartida por el resto, pero bueno, la normativa de aplicación al caso de moción de censura no es otra que
113 y 114 114.2 de la Constitución española, y luego pues los artículos 175, 175.2, 176.1 y 177 del reglamento del Congreso de los Diputados, que lo tenemos aquí por si tenemos que leer algo. Entiende la doctrina consultada que la moción de censura, ¿qué es la moción de censura? Pues no es otra cosa que una manifestación política por la que una parte de la Cámara, del Congreso de los Diputados, expresa al gobierno primero su disconformidad con la gestión que realiza el gobierno, censura, y luego su aspiración y voluntad de ser una alternativa de gobierno, ¿no? Es decir, se censura al Poder Ejecutivo mediante una crítica sustancial, supuestamente sustancial, al comportamiento del gobierno en un periodo, y lo que deriva en una condena y en una censura. El Ejecutivo necesitará la confianza de las cámaras representativas para mantenerse en el poder. La aprobación de una de estas mociones implica que ese requisito pues no se da, no se tiene la confianza. Recordad que había otra opción, cuando es el gobierno el que pide la confianza, ¿no? En este caso es el Parlamento, una parte de la Cámara, la que censura al gobierno y propone una alternativa, ¿no? Si bien una votación negativa, claro, pues podéis estar pensando, pues Manuel, ¿qué pasa cuando se censura a un ministro en el Parlamento? Bueno, pues se censura, se le reprueba y punto pelota, no pasa nada más, ¿no? Pues sí, efectivamente. Si bien una votación negativa sobre aspectos básicos de esa política gubernamental, proyectos de ley, decretos leyes, presupuestos generales del Estado, etcétera, también puede provocar esta consecuencia, ¿no? Es decir, imaginaros que presenta el gobierno los presupuestos generales, pero claro, es el Parlamento el que lo tiene que aprobar. Bueno, pues eso sería una reprobación indirecta a la gestión del gobierno, o se le reprueba a un ministro en específico, ¿no? Pero de ahí no pasa, no tiene que dimitir el gobierno, ¿no? Ni tiene que dimitir ese ministro que se le ha reprobado, ¿no? En este caso, la moción de censura es una forma directa y expresa de transmitir este mensaje de reprobación, pero ahora hay que seguir adelante, ¿no? A través de la misma, la representación popular, la parte de la Cámara que la haya promovido, pues declara, si eso es aprobado por toda por la Cámara, pues declara cancelada la relación de confianza con el gobierno, y indudablemente hace que el gobierno caiga, porque tiene que dimitir. Nos recuerda el cuerpo de letrados del Congreso de los Diputados que el apartado 1 del artículo 113 que hemos leído, el Congreso de los Diputados puede exigir la responsabilidad política del gobierno mediante la adopción por mayoría absoluta de la moción de censura. Nos recuerda la doctrina que este punto 1 del 113 contiene dos determinaciones importantes. Por un lado, el otorgamiento del Congreso de la competencia para adoptar esta iniciativa, no al Senado, solo al Congreso. Y por otro, el requisito de mayoría absoluta para su aprobación. Aquí no es mayoría relativa, sino aquí es una mayoría absoluta para su aprobación, ¿no? El primer extremo pues es plenamente concordante con el artículo 108, ¿no? Recordar el 108, el gobierno responde solidariamente en su gestión política ante el Congreso de los Diputados. Por tanto, es lógico que el Congreso de los Diputados pues tenga la opción, y no el Senado, de reprobar al gobierno, quitarle la confianza, ¿no? Por tanto, el artículo 108 que decía que el gobierno responde ante el Congreso de los Diputados. Siendo la moción de censura y la cuestión de confianza
Los dos medios específicos para proceder a quitar, ¿no? Dar la opción de quitar la confianza, lo que hace este artículo, el 113, es reflejar en la moción de censura lo proclamado con carácter general. Así pues, el Senado no puede participar en esta función. Esta exclusión hace, ya lo estáis pensando, ya lo hemos visto en otras ocasiones, cuando hemos estudiado la Constitución española, hace que el Congreso de los Diputados, como una cámara esencialmente política, y confirma su protagonismo que le viene de muchos otros aspectos, como hemos visto. El artículo 99 sobre la investidura, los artículos 89 y 90 sobre el procedimiento legislativo, o el propio artículo 112, que lo habéis estudiado, relativo a la cuestión de confianza, ¿no? Entre otros muchos artículos, ¿no? El artículo 113, por tanto, es consecuente con el 108, que abre este título 5 de la Constitución, en el sentido de que la responsabilidad política es de tipo solidario, ¿de acuerdo? El segundo aspecto que se regula en este apartado 1, como ya hemos visto, es la necesidad de mayoría absoluta, no relativa. Aquí, para la moción de censura, se necesita mayoría absoluta para su aprobación, ¿no? Esta mayoría absoluta debería calcularse sobre el número efectivo y no sobre el teórico, el número efectivo de diputados que existen en el momento de someterse a votación la moción. Dicho de otro modo, siempre sobre los diputados de derecho. En lo que al reglamento del Congreso de los Diputados, que hemos nombrado al principio de esta tutoría, el artículo 175.2, que dice: la moción deberá ser propuesta al menos por la 10ª parte de los diputados en escrito motivado dirigido a la mesa del Congreso, y habrá de incluir un candidato a la presidencia del gobierno que haya aceptado la candidatura. Por tanto, este artículo 175.2, que también va de alguna forma en sintonía con el artículo 113.2, pues exige que la moción se presente por escrito, un escrito motivado, ¿no? Y no decir, no, presento partido X, presento una moción de censura. No, motive usted, ¿no? Y además acompáñeme como mínimo de la firma de al menos la 10ª parte de los diputados. En el caso de la moción al gobierno de España, que está ahora mismo tramitándose en el Congreso de los Diputados, pues en este caso el partido que la ha presentado tiene ya suficiente representación, más de la 10ª parte, para poder presentar esa moción de censura. Según el artículo 176.1, que dice del reglamento del Congreso de los Diputados, dice el artículo 176.1, la mesa del Congreso, tras comprobar que la moción de censura reúne los requisitos señalados en el artículo 175 anterior, la admitirá a trámite, dando cuenta de su presentación al presidente del gobierno y a los portavoces de los grupos parlamentarios. Por tanto, según este artículo, el 176.1 que hemos leído, le corresponde a la mesa del Congreso decidir sobre su admisión a trámite y, en su caso, dar cuenta de su representación al presidente del gobierno, por un lado, y a los portavoces de los grupos parlamentarios, por otro, ¿no? Estableciendo el plazo de los 2 días siguientes en el que se podrán presentarse mociones alternativas, así como el traslado a la Junta de Portavoces. ¿Por qué se exige un mínimo de un 10% de los diputados para formular mociones de censura? Pues para que no sea el Congreso, las Cortes no sean un cachondeo, ¿no? De, presento una moción, el otro no, hombre. Un poco se entiende que para el propósito es restringir iniciativas que puedan engendrar, pues, inestabilidad política, ¿no? Según los letrados del Congreso, el artículo 113
introduce el mecanismo de la moción de censura constructiva. Moción de censura constructiva. ¿Qué es la moción de censura constructiva? Pues que se censura al gobierno, pero además debe de ir asociada con una propuesta de un nuevo presidente del gobierno, ¿no? Es decir, por tanto, debe de incluir la moción de censura la propuesta de un candidato. De esta forma se evitan las temidas mayorías negativas. ¿Qué son las mayorías negativas? Se censura al gobierno, ¿vale? Se censura al gobierno, imaginaros que se presenta una moción de censura que no tenga la propuesta de una alternativa, se presenta una moción de censura y el Congreso de los Diputados la gana. ¿Y ahora qué pasa? Se va al gobierno, se queda, ¿no? El gobierno tiene que dimitir según la Constitución española, entonces habría ahí un vacío de poder, ¿no? Entonces esto es lo que se llama moción de censura constructiva. No la van a preguntar desgraciadamente, no son cosas que se deberían de preguntar también en las oposiciones, no, probablemente no se pregunten, al menos durante unos años, pero es bueno que la sepáis para vuestro ejercicio de funcionario o funcionaria, ¿de acuerdo? ¿Sí? Moción de censura constructiva para evitar las temidas mayorías negativas, ¿no? La consecuencia de esta moción, ¿qué es? Pues la adopción de dos acuerdos en un mismo acto, como estamos viendo. Por un lado, censura al gobierno que está, e investidura del candidato a la presidencia del gobierno. El Parlamento debería de esclarecer, por un lado, las razones por las que el gobierno merecería ser destituido y, por otro, el programa del candidato a la presidencia del Ejecutivo. Se suele hacer, pero de una manera, si vemos las 4 mociones de censura que se han dado en nuestro país, en España, en estas 4 décadas de Constitución española, pues el que censura, ¿no? O sea, tan importante es una alternativa, obviamente, pero yo creo que es muy importante porque se censura, ¿no? Entonces, como bajo mi punto de vista, como que no se le da más importancia al programa o al candidato que se va a presentar, pero no veo yo, no percibo importancia a por qué se censura un gobierno, ¿no? Sí, ¿por qué Felipe González presentó una moción de censura a Suárez en la década de los 80? O en la misma década de los 80, ¿por qué Hernández Mancha presentó una moción de censura a Felipe González también? ¿Por qué? ¿No? Motive, la motivación, la argumentación. Estamos mal, no, motívelo, argumentelo, póngalo a disposición, no solamente de los diputados, sino del pueblo español, el por qué, ¿no? Documentado, y luego, pues, una alternativa o un programa de gobierno. ¿Quién hace eso? ¿Quién suele ser? Pues suele ser un miembro del partido que ha presentado, o del partido mayoritario que ha presentado la moción de censura. Generalmente, pues no, claro, no es el candidato. El candidato lo que hace es defender su programa, ¿no? Entonces, bajo mi punto de vista, se debería de incidir más en las razones por las que el gobierno debería ser destituido, ¿no? Razones objetivas, ¿no? Y argumentadas y con pruebas documentales y todo eso, ¿no? Y no decir, no, es que está muy mal, está todo muy mal, pero ¿por qué, no? Eso no se suele hacer, ¿no? No, igual ahora nos llevamos una sorpresa y en esta 5ª moción de censura, la primera ya la he dicho, era Felipe González contra Suárez, la segunda era Hernández Mancha contra Felipe González, la tercera era Podemos contra Rajoy, y la cuarta, que sí ha sido la única hasta ahora que ha salido adelante, fue la de el actual presidente contra Rajoy, ¿no? Sí, de acuerdo, todas han tenido su motivación, su argumentación, pero mi opinión de que no se ha esclarecido, no se han puesto documentalmente, se ha encima de la mesa unos hechos objetivos al 500%, en algunas más que en otras, pero que den por qué se quiere destituir al gobierno.
En cuanto a si el candidato tiene que ser diputado o no, recuerdo, me parece que fue Hernández Mancha, que no era diputado, ¿no? Ahí claro, la Constitución no dice nada, resulta discordante un poquito, ¿no? Que las características de un gobierno parlamentario, pues el candidato no sea diputado, pero no, claro, los letrados del Congreso de los Diputados coinciden conmigo en esta línea de que es desaconsejable que el candidato no sea diputado. Pero, o sea, salvo en un caso extraordinario, ¿no? Pero, vuelvo a decir, dejar claro que en ningún momento el artículo 113 se refiere a un supuesto requisito de que del candidato esté incluido en la moción como miembro del Congreso de Diputados. O sea, el candidato puede ser un tercero que no sea diputado, ¿correcto? Dejar eso claro. En relación con ese periodo de enfriamiento de 5 días y las mociones alternativas, ¿no? El apartado 3 del artículo 113 que hemos leído establece que la moción no podrá ser votada hasta que transcurran 5 días desde su presentación y la posibilidad de formular mociones. Claro, ahí también hay una parte de la doctrina dicen que ¿por qué tantos días, no? 5 días, eso es mucho, ¿no? Pero, ¿qué son? ¿Días naturales o días o días hábiles, ¿no? Bueno, pues tampoco queda clara, ¿no? Este plazo de 5 días, que bueno, que tiene su explicación, se entiende, ¿no? En que para que la decisión que tomen los diputados sea una decisión madurada, una reflexión, o sea, y reflexiva, ¿no? Pero si no dice nada, se podría entender que, según el reglamento del Congreso de Diputados, se podría hacer que los días se contaran como hábiles, ¿no? Pero claro, si ya 5 días nos parece que es excesivo y ahora encima que fueran días hábiles, pues serían todavía más excesivos, ¿no? Sobre qué son las mociones alternativas, ¿no? La norma suprema parece referirse a la posibilidad de presentar mociones con distintos candidatos a la jefatura del gobierno, ¿no? Con vista a rectificar ese automatismo del voto de censura constructivo y la consiguiente dificultad de debatir el programa político del futuro gobierno en el caso de que se aprobara la moción de censura, ¿no? El artículo 176.2 del reglamento del Congreso de los Diputados dispone que la presentación de mociones alternativas pues queda sujeta al cumplimiento de los mismos requisitos que la moción inicial, ¿no? Presentada, ¿no? Interpretando el artículo 177.1 del reglamento del Congreso de los Diputados, el debate de la censura se basa en un primer turno de defensa de la moción por uno de los diputados firmantes de la misma, ¿no? Sin limitación de tiempo, ¿no? Es decir, un diputado firmante de la moción de la moción de censura presentada, que si son varios pues son varios grupos políticos los que lo presentan, pues supuestamente sería el de la mayoría, pero tampoco no tiene por qué ser de la mayoría el grupo más importante, podría ser cualquiera, ¿no? Pues sin limitación de tiempo, defiende la moción de censura. Claro, ahí en esa parte es donde, vuelvo a decir, se debería de argumentar el por qué se presenta la moción de censura con hechos objetivos, contrastados, documentación, bla, bla, todo eso, ¿no? Y luego después, pues, interviene ya el candidato propuesto, también sin limitación de tiempo, que se supone que en esa intervención del candidato alternativo, pues expondría el programa político del gobierno que se pretende, o sea, que se pretende formar. Tras el turno mencionado se produce una interrupción
decretada por el presidente del Congreso, en este caso la presidenta del Congreso, y a continuación se abre el turno de portavoces de los grupos parlamentarios por tiempo de 30 minutos cada uno, pudiendo consumirse además turno de réplica de 10 minutos. Todo eso viene en el artículo 177.2, perdón, del Congreso de los Diputados. La votación se realiza en su modalidad de una votación pública mediante llamamiento, eso viene en el artículo 85.2, cabiendo también que se emita, ahora por el tema de la pandemia, con más razón, el voto de forma telemática, ¿no? Si así lo ha sido autorizado por la mesa de la Cámara. El apartado 4 del artículo 113, como ya hemos leído, dispone que en caso de ser rechazada la moción de censura, sus signatarios no puedan presentar otra durante el mismo periodo de sesiones, ¿no? ¿Qué busca erigir este apartado? Pues una barrera frente a la repetición injustificada de estas mociones a vida de la trascendencia política, ¿no? En plena pandemia como estamos ahora, tiene que estar el gobierno muy mal como para presentar una moción de censura, por ejemplo, ¿no? Entonces, si ahora después otra y otra y otra, el político no se dedica, el gobierno no se dedica a gobernar, sino nada más que a defenderse ante eso, ¿no? El artículo 179 del reglamento del Congreso de los Diputados añade que la moción de censura presentada en periodo entre sesiones se imputará al siguiente periodo de sesiones. Bueno, no sé si he dicho en algún momento, el Ejecutivo en todo esto pues podrá interrumpir en el sentido de podrá participar defendiéndose pues siempre que dentro del procedimiento de la Cámara siempre que estime oportuno, ¿no? Porque bueno, aquí cuando habla, ¿quién replica del gobierno al candidato, ¿no? Pues, o al que le está presentando la moción, ¿no? Pues en cualquier momento, pues por su trascendencia política, pues podrá hacer uso de la palabra y exponer sus réplicas o sus contrarréplicas. Familia, espero que haya quedado un poquito claro el artículo 113 de la Constitución Española, que ahora está de moda por el tema de la moción de censura que ha presentado el partido político Vox contra la gestión del gobierno y que se va a dirimir en esta semana, ¿no? Pues nos vemos en el siguiente tutorial. Mucho ánimo.